Me expulsaron de primera clase por usar ropa vieja y parecer una vagabunda, sin imaginar que estaban insultando a la dueña de su propia empresa. Yo no parecía ser una persona digna de mención. En aquel vuelo nacional de Nueva York a Los Ángeles, entre empresarios trajeados y viajeros apresurados, subí al avión vestida con mi gastado abrigo marrón y una gorra de béisbol con la leyenda bordada: "La libertad no es gratis". En mi mano izquierda sostenía un desgastado maletín de cuero, en la derecha, una tarjeta de embarque impresa estándar, sin estatus privilegiado, sin designación de embarque prioritario. La azafata echó un vistazo al billete, luego a mí. "Señora, debe estar en la sección incorrecta. El asiento 1A está situado en primera clase", comentó, esforzándose por mantener una sonrisa profesional. Yo simplemente le presenté mi billete. "Es correcto, compré este asiento". Ella frunció el ceño. Había trabajado lo suficiente como para discernir a las personas que no parecían pertenecer a la cabina de primera clase, y yo, con mi atuendo arrugado y calzado destartalado, no me ajustaba a la sección típicamente ocupada por directores ejecutivos y viajeros frecuentes de élite. "Un momento", dijo, y se dio la vuelta. Mientras tanto, yo, Eleanor Vance, coloqué mi maletín en el compartimento superior y me acomodé en mi asiento con una suave exhalación, como si este viaje tuviera más importancia de la que nadie podría comprender. Hacia la parte trasera de la cabina, los susurros comenzaron a extenderse como tinta difundiéndose por el agua. Una indigente recibió una mejora de clase, un error del sistema, quizás, indiscutiblemente, algún tipo de descuido. Un hombre con un traje oscuro, con un reloj de última generación brillando en su muñeca y ocupando el asiento un byte, me miró con mal disimulado desdén. "Por esto, precisamente detesto los viajes aéreos nacionales", le refunfuñó a su esposa, lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Sin embargo, no reaccioné. Mi mirada permaneció fija en la ventanilla, por donde la luz del sol de primera hora de la tarde entraba a raudales, iluminando la vieja gorra de tela en mi cabeza. 5 minutos después, la azafata, que se llamaba Emily, reapareció, en esta ocasión acompañada por un oficial de seguridad del aeropuerto. "Señora Vance", dijo el oficial con tono resuelto, "necesitaré que desembarque del avión". Me giré lentamente, ni sorprendida ni resistente. "¿Por qué razón?", inquirí con compostura. "Debemos confirmar algunos detalles concernientes a su asiento". Me levanté en silencio, con mi maletín aún guardado en el compartimento superior. Un joven pasajero sacó su teléfono móvil para documentar el suceso. Otro murmuró: "Ni siquiera parece comprender la situación". Sin embargo, yo lo comprendía perfectamente. Comprendía precisamente lo que se sentía al ser evaluada únicamente por la apariencia externa. Me escoltaron fuera del avión, pasando ante las miradas de otros pasajeros y del personal de la aerolínea. En la puerta de embarque, un supervisor de operaciones de vuelo estaba de pie con una tableta en la mano, desplazándose rápidamente por la información. "Usted no tiene autorización para el asiento 1A", declaró sin levantar la vista. "No hay ninguna confirmación en nuestro sistema". No pronuncié palabra. Extraje en silencio un viejo teléfono móvil de tapa, del tipo que ya no era de uso común, y marqué un número. Una voz grave y nítida respondió al primer timbre. "Eleanor", dijo la voz, "ha pasado algún tiempo desde tu última llamada". Pronuncié una sola frase. "Han repetido sus acciones". Siguió una larga pausa al otro lado. "¿Cuánto tiempo queda antes de que el avión despegue?", inquirió el hombre. 35 minutos, respondí. "Es suficiente. Déjame el resto a mí". Cerré el teléfono y lo guardé en el bolsillo. Nadie a mi alrededor se dio cuenta de que el silencio que acababa de producirse era el precursor de una crisis inminente. 15 minutos después, una procesión de todoterrenos oscuros, desprovistos de matrícula, entró en la terminal nacional del aeropuerto JFK, un área donde nunca se permitían vehículos. Un todoterreno se detuvo directamente frente a la puerta de embarque. Su puerta se abrió de golpe y emergió un hombre ataviado con un uniforme militar meticulosamente entallado, luciendo 4 brillantes estrellas en el hombro. Nadie lo reconoció, pero cuando el supervisor de la aerolínea echó un vistazo a su tableta y luego leyó la comunicación interna urgente que acababa de llegar a su bandeja de entrada, su semblante se tornó ceniciento. El nombre de la persona que acababa de ser retirada del avión: Eleanor Vance, presidenta del 4º fondo de inversión privado más grande de Estados Unidos, exdirectora de inteligencia militar bajo 3 presidentes sucesivos, una mujer que controlaba más de $4.000 millones en acciones de la misma aerolínea que acababa de afrentarla. Pero retrocedamos un momento a cuando aún estaba a bordo. Yo, Eleanor Vance, ocupaba el asiento 1A en la cabina de primera clase junto a la ventanilla, directamente al lado de la salida de emergencia. Miraba hacia adelante con expresión impasible, agarrando firmemente mi gastado maletín de cuero. A mi alrededor,
Los pasajeros intercambiaban comentarios en voz baja, con sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y mal disimulado desdén. La joven y rubia azafata llamada Emily se acercó. Frunció el ceño sutilmente al observarme. Señora, articuló esforzándose por preservar una inflexión cortés, creo que ha ocurrido un error. Este asiento fue asignado a un pasajero de primera clase. Me volví hacia ella y le presenté sin prisa mi billete. Este es mi asiento, dije suave pero resueltamente. Emily aceptó el billete y lo examinó de cerca. Arqueó una ceja, lanzó una rápida mirada a su compañera cerca de la cabina de pilotos y me devolvió el billete. Debo confirmar esto con nuestro sistema. ¿Sería tan amable de apartarse mientras verificamos? Permanecí sentada. Pagué por este asiento. Señora, solo necesitamos un momento, dijo Emily, aunque su tono se había vuelto perceptiblemente menos paciente. Justo entonces, los dos agentes de seguridad del aeropuerto entraron en la cabina de primera clase, con sus ojos escudriñando con agudeza. Uno de ellos, alto y seguro de sí mismo, se dirigió directamente a mí. ¿Es usted Eleanor Vance? Asentí. Por favor, acompáñenos. Los murmullos proliferaron como la pólvora. Un hombre bien vestido en una fila trasera se burló. Probablemente se coló desde una estación de autobuses de larga distancia. No pronuncié palabra. Coloqué mi maletín sobre mi regazo y me levanté. Un leve gruñido emanó de mi rodilla derecha al abandonar el asiento. Ambos agentes de seguridad me flanquearon de cerca, escoltándome como si fuera una delincuente común. ¿Lleva algún artículo peligroso encima?, inquirió un agente. No, respondí, sin ofrecer ninguna aclaración adicional. Mientras desembarcábamos del avión, un pasajero susurró, deberían haberla registrado más a fondo. Era evidente que no pertenecía aquí. Emily exhaló con alivio, observando cómo mi silueta desaparecía por la puerta de la cabina. El vuelo podría ahora proceder según lo previsto. Sin embargo, lo que ella desconocía era que este incidente instigaría un prolongado periodo de angustia para toda la aerolínea transnacional. En el control de seguridad, me llevaron a una sala compacta y apartada. Colocaron mi maletín sobre la mesa y un agente me indicó que lo abriera. Solo contiene documentos, afirmé. Aún así, debemos examinarlo. Señora, desabroché tranquilamente el maletín. Dentro había papeles meticulosamente ordenados, una vieja carta manuscrita y un sobresellado con la inscripción en cursiva, solo para los ojos del presidente. El agente miró fijamente el sobre, luego me miró a mí. ¿Para quién trabaja? Antiguamente poseía varios activos. Actualmente soy simplemente una anciana, respondí. Entonces, ¿por qué razón ocupaba un asiento de primera clase sin la autorización apropiada? No ofrecí respuesta. Cerré el maletín y me senté, manteniendo el contacto visual con el agente al otro lado de la mesa. ¿Hay alguien aquí con el nombre de director Davis?, pregunté. Nadie con ese nombre. Un amigo mío, dije. Actualmente se encuentra en el despacho del director financiero de su aerolínea. Comprenderá precisamente lo que está a punto de suceder. Mientras tanto, en la sede central de Transnational Airlines en Chicago, una alerta interna iluminó la pantalla del servidor ejecutivo. Urgente. Vance Holdings acaba de presentar una solicitud de emergencia para desinvertir la totalidad de su participación estratégica, $4.100 millones. El director financiero, Paul Davis, saltó de su silla. Sus primeras palabras fueron: ¿Vance? ¿Quién? Un asistente se apresuró a acercarse con el rostro pálido. Eleanor Vance, señor, fue una de las socias fundadoras del fondo. Aunque técnicamente está jubilada, todavía posee autoridad de retirada de emergencia. Paul Davis sintió un escalofrío. ¿Dónde está en este momento? Acaba de ser retirada del vuelo 217 de Transnacional por la seguridad del aeropuerto en Nueva York. Dijeron que no pertenecía a primera clase. Paul sintió que la sangre se le drenaba del rostro. De vuelta en el aeropuerto JFK, yo estaba sentada en la sala de espera, aún agarrando mi maletín de cuero con los ojos en mi reloj. Las 9:14 de la mañana. A las 9:16, un todoterreno negro sin distintivos se detuvo silenciosamente frente a la terminal VIP. Del vehículo bajó un hombre con un traje gris entallado. Abrió de golpe las puertas de cristal de la sala de seguridad y caminó directamente hacia mí. Señora Vance, dijo con calma, vengo del despacho del consejero delegado. Lamentamos profundamente el incidente. Su avión está esperando, señora, y todo ha sido preparado según sus instrucciones. Me levanté. No había necesidad de gritar. No había necesidad de explicar. Todo lo que siempre necesité fueron exactamente 60 minutos. Y ahora todo empezaba a desmoronarse para ellos. Dentro del sereno centro de mando acristalado de las instalaciones de operaciones de emergencia de Transnational Airlines, el director financiero, Paul Davis, permanecía inmovilizado ante la pantalla de su ordenador.
El panel de control electrónico parpadeaba en rojo, alerta, retirada de capital en curso. Vance Holdings, 4.100 millones de dólares. Una sola llamada telefónica acababa de desestabilizar los cimientos financieros de la aerolínea, y todo había comenzado con una anciana siendo expulsada de primera clase. Davis murmuró: esto no puede ser cierto. Eleanor Vance sigue viva y continúa poseyendo privilegios de retirada de emergencia. Un asistente de rostro pálido se acercó. Los registros indican que nunca renunció a su cargo de presidenta honoraria. No ha hecho una aparición pública en casi 12 años. Pero el acuerdo de inversión sigue plenamente operativo. Davis se dirigió a un oficial subalterno. Deseo averiguar quién autorizó su retirada del avión. Una azafata llamada Emily y 2 agentes de seguridad del aeropuerto. El informe inicial cita conducta poco cooperativa. Davis emitió una risa seca, pero sus ojos eran fríos como el acero. Poco cooperativa, dijo, señalando la pantalla. ¿Es esta la poca cooperativa a la que se referían? Toda la corporación se está derrumbando por alguien a quien percibieron simplemente como otra anciana anónima. Mientras tanto, en una sala apartada dentro de la terminal VIP, ocupé una pequeña mesa de madera. Ante mí descansaba una taza humeante de té y un anticuado teléfono negro de disco. Nadie hablaba. No eran necesarias las palabras. Un ejecutivo de la corporación entró y colocó deferentemente un sobre sustancial sobre la mesa. Desearía autorizar la transferencia en este momento. Señora, levanté la vista. Mis ojos eran profundos, serenos, pero portando la gravedad de algo que nadie debería jamás presumir de perturbar. No, articulé suavemente. Deseo conversar directamente con Robert. El ejecutivo asintió y sacó un teléfono satelital seguro. El canal de comunicación está encriptado. Puede comenzar. Marqué un número. Al otro lado respondió una voz sintetizada, seguida por una voz masculina tranquila y grave. Robert Gray. Buenos días, señor. No necesité presentación. Robert. Es hora. Hubo una pausa. Luego la inflexión de Robert se agudizó. He acusado recibo de la señal. ¿Desea que inicie la desinversión completa de la cartera? Contemplé la ventana de cristal. En la pista, el vuelo 217 permanecía estacionario, como si esperara la proclamación de su destino. No solo la cartera, dije. Deseo romper toda asociación auxiliar dependiente de la logística, el comercio y las finanzas de Transnacional. Y Robert, Sir, redacte la carta para los principales accionistas. La firmaré personalmente. Robert no hizo preguntas. No tenía necesidad. Sabía que yo nunca actuaba impulsivamente, a menos que ese impulso hubiera sido templado por 5 décadas de autoridad silenciosa. Minutos después, en la sede de la aerolínea, se desarrollaba una asamblea urgente. El consejero delegado Brian Selton, el director financiero Paul Davis, el jefe de relaciones públicas y 3 asesores legales corporativos se habían congregado. Una analista abrió su ordenador portátil y jadeó. Dios santo, las acciones se han desplomado un 12% en menos de 30 minutos. Nuestro socio logístico japonés acaba de cancelar su ruta. Tokio-Los Ángeles, exclamó otro. La filial alemana acaba de señalar una retirada de 300 millones de dólares. ¿Por qué?, inquirió el consejero delegado, Selton. Todos intercambiaron miradas. Nadie poseía una respuesta definitiva, salvo una verdad innegable. Todo se originó con el nombre de Eleanor Vance. De vuelta en el aeropuerto, salí de la sala VIP y procedí tranquilamente por la pista. Un contingente de personal permanecía deferentemente en formación, organizando un vuelo privado. La puerta del avión se abrió. Ahora no había miradas sospechosas ni comentarios en voz baja, solo silencio, respeto. Subí las escaleras, pero no entré inmediatamente en el avión. Me giré, mirando al director del aeropuerto que se había apresurado a llegar, sin aliento. Señora Vance, ellos desean ofrecer una disculpa. Por favor, infórmenos qué podemos hacer. Lo interrumpí. La disculpa no es para mí, dije. Entréguensela a cada empleado cuya remuneración fue reducida para que ustedes pudieran mantener la disponibilidad de primera clase para individuos como ustedes mismos. Luego me giré y entré en la cabina. El avión ascendió en completo silencio, y en tierra ni una sola alma se atrevió a levantar la vista. Sede de Transnational Airlines, Chicago, Illinois, 11:48 de la mañana. La opulenta sala de juntas, otrora génesis de resoluciones multimillonarias, se había transformado en un ruedo de aprensión. El director financiero acababa de concluir su 9ª conversación telefónica en 20 minutos. El fondo suizo ha inmovilizado nuestra cuenta cooperativa. Tokio ha anulado la conexión de transporte. Pérez Inc. ha emitido un comunicado de prensa declarando que están reevaluando la alianza estratégica. Un consultor de relaciones públicas colocó enérgicamente un documento impreso sobre la mesa. La CNN, el
El Wall Street Journal e incluso la BBC están planteando la misma pregunta. ¿Es la desinversión de Eleanor Vance una declaración moral o una maniobra de advertencia? El consejero delegado permanecía paralizado ante el monitor, donde el gráfico de las acciones en picado parpadeaba, en rojo como sangre fresca. Todo por culpa de una anciana, murmuró. El director del departamento jurídico levantó la vista de un voluminoso archivador. No es simplemente una anciana, es la última persona que posee autoridad de anulación de emergencia de la primera generación de acuerdos de inversión, y la expulsamos de un avión. Nadie pronunció palabra, pues nada más requería articulación. En el cielo, mi jet privado surcaba las nubes. Dentro no estaba tranquilo. Ante mí, una tableta directamente vinculada al Centro de Operaciones Estratégicas de Vance Holdings mostraba un nuevo mensaje: retirada final ejecutada. Un total de 4.100 millones han sido completamente retirados de la estructura financiera de Transnacional. Informes de transferencia presentados a la SEC. No sonreí. Esto no era un triunfo. Era una lección objetiva. Pulsé para abrir un archivo, declaración de ética de inversión. Un párrafo resaltado decía: cualquier organización que pierda la decencia más básica hacia sus semejantes, ya sean ancianos, pobres o aparentemente insignificantes, es indigna de un solo centavo de Vance Holdings. Mientras tanto, en un tranquilo barrio residencial de Nueva York, a más de 100 kilómetros del aeropuerto, Emily, la azafata que había llamado a seguridad para retirarme del asiento 1A, estaba acurrucada frente al televisor. Los titulares de las noticias parpadeaban incesantemente: Transnacional sufre caída histórica, misteriosa inversora retira 4.0 millones tras incidente discriminatorio, identidad de Eleanor Vance confirmada oficialmente. Emily miró su uniforme recién planchado para el turno del día siguiente. Sus manos temblaban en parte por miedo, pero sobre todo por vergüenza. Resonaba en su mente mi imagen de pie, en silencio, marchándome sin oponer resistencia, sin gritos, sin ira, solo una mujer que se había acostumbrado hacía mucho tiempo a ser juzgada por las apariencias. Comenzó a llorar. De vuelta en el distrito financiero de Wall Street, una multitud de reporteros se agolpaba frente al edificio de Vance Holdings. Un hombre con un traje gris salió sin fanfarria, sin asistencia. Era Robert Gray, el consejero delegado en funciones de Vance Holdings. Tomó el micrófono, con los ojos como el hielo. Hoy no es solo una advertencia, es un recordatorio. El honor no tiene precio. No nos retiramos porque la señora Vance se sintiera ofendida. Nos retiramos porque la cultura de la empresa permitió que sucediera y, peor aún, nadie se levantó para corregirlo. A partir de este momento, toda organización en la que invirtamos deberá firmar un pacto básico de dignidad humana. Nadie es invisible, nadie se queda atrás. Se desató una ola de debate público, y esta vez no se trataba solo de finanzas, se trataba de principios. Aquella tarde, cuando regresé a mi cabaña en las montañas de Colorado, alguien ya me esperaba. Era el general retirado de la Fuerza Aérea, Elias Carter, el hombre que una vez dijo que yo le había salvado la vida durante una misión casi suicida en Laos en 1971. Carter me abrazó como a una heroína de guerra que regresa de un largo viaje. No solo me enseñaste a ser soldado, dijo, acabas de dar una lección de honor a todo este país. Yo simplemente negué con la cabeza. Solo pedí lo que todos merecen, un asiento con su nombre para el billete que pagaron. Ambos reímos entre dientes, no con amargura, no con venganza, solo con la tranquila satisfacción de quienes sabían que habían hecho lo correcto. En toda la nación, la gente comenzó a referirse al incidente como el asiento 1A más caro de la historia de la aviación. No solo costó 4.0 millones, le costó a todo un sistema su arrogancia. Colorado, 3 días después de la desinversión. Yo nunca busqué la atención pública. Sin embargo, en esta ocasión la atención pública me buscó a mí. Ante mi modesta cabaña de madera enclavada entre los pinos se congregaron decenas de periodistas, cámaras y vehículos satélite. Mi nombre inundaba los informativos. Anciana expulsada de avión resulta ser multimillonaria solitaria. Eleanor Vance desinvierte 4.0 millones. Desestabiliza gigante de la aviación. Del asiento 1A a una amonestación global sobre la dignidad humana. Salí en silencio, sin atuendo de alta costura, sin reloj extravagante, simplemente mi gastado abrigo marrón, pantalones caqui y zapatos con los tacones deshilachados. Me planté ante el micrófono con la mirada fija al frente, sin discurso preparado, sin notas escritas. No soy una heroína, soy simplemente una anciana que compró un billete de primera clase y a la que se le pidió que desembarcara porque algunas personas no observaron lo suficiente como para averiguar mi identidad. Lo alarmante no es la afrenta en sí, sino la medida en que se ha normalizado. Mi mirada se agudizó. Si una persona como yo, con influencia financiera,
puede ser sometida a tal trato. Imaginen los millones que no poseen influencia alguna, aquellos que son marginados a diario por su atuendo, su etnia o por no expresarse de la manera prescrita. Hubo un silencio. No deseo una disculpa, deseo una transformación. Por eso, hoy proclamo una iniciativa global, el Fondo Cada Asiento Cuenta. Una pancarta se desplegó detrás de mí, Fondo Cada Asiento Cuenta, por cada asiento negado, una vida recordada, un compromiso inicial de $250 millones para asistencia legal para víctimas de discriminación, becas y ayuda de emergencia para aquellos desplazados silenciosamente de sus legítimos puestos en la vida. No podemos comprar la compasión, pero podemos salvaguardarla. Y así comenzó un movimiento. 48 horas después, el hashtag Cada Asiento Cuenta alcanzó el estatus de tendencia global. Una madre a la que se le negó el embarque porque su hijo autista fue considerado excesivamente disruptivo compartió un video que obtuvo 6 millones de visualizaciones. Un anciano nativo americano al que se le negó la apertura de una cuenta bancaria debido a su falta de teléfono acumuló 3 millones de comentarios. Ya no estaban en silencio, pues ahora una defensora los respaldaba. En una sesión de las Naciones Unidas en Nueva York, un delegado aludió inesperadamente a mi narrativa. Con frecuencia discutimos los derechos humanos a un nivel amplio. Sin embargo, la dignidad humana comienza con las consideraciones más nimias, un asiento, una observación desprejuiciada, una pregunta desprovista de juicio. Yo no estaba presente, pero mi fotografía, sentada tranquilamente en el aeropuerto, se proyectó en una pantalla inmensa, la mujer que impartió una lección al mundo simplemente ocupando el asiento que legítimamente le correspondía. Dentro de Transnational Airlines reinaba el desorden. El consejero delegado, el mismo individuo que me había subestimado, ahora se enfrentaba a una asamblea urgente de accionistas. ¿Por qué nadie contuvo al personal? ¿Por qué nadie la identificó? No porque sea multimillonaria, sino porque es un ser humano. La directora de Recursos Humanos presentó discretamente su dimisión tras revelar que, anteriormente había abogado por una iniciativa de formación contra la discriminación, que fue desestimada por inviable financieramente. La indignación no cesó con una sola aerolínea, impregnó todo el sector. Las aerolíneas se apresuraron a instituir nuevas directrices de respeto al pasajero. Cadenas de café de Seattle, corporaciones ferroviarias e incluso empresas de viajes compartidos incorporaron Cada Asiento Cuenta en sus programas de formación de empleados. Y yo dejé de relacionarme con los medios. Simplemente persistí en mis actividades habituales, proporcionando discretamente fondos para vivienda a un veterano sin hogar al que se le había negado la entrada en un refugio, donando una silla de ruedas eléctrica a un niño afroamericano abandonado por el seguro, enviando una expresión manuscrita de gratitud a un empleado del mostrador de ayuda del aeropuerto, el único individuo que me había saludado a pesar de mi atuendo raído, con las palabras: ¿en qué puedo ayudarle, señora? Una semana después del suceso, concedí una rara entrevista. El entrevistador inquirió: después de todo lo que ha sucedido, ¿qué le ha proporcionado la mayor satisfacción? Reflexioné un momento y luego respondí suavemente: la semana pasada entré en una cafetería. Un niño se levantó para ofrecerme su asiento, no por mi condición de multimillonaria, sino porque yo lo necesitaba más. Así es como debería comenzar, con benevolencia ordinaria, en la sede de la Torre de Cristal de 40 pisos de Transnational Airlines en Chicago. Una semana después del incidente, en una suite ejecutiva insonorizada, el consejero delegado de la aerolínea, Brian Selton, estaba sentado en silencio mirando el cielo gris. En menos de 7 días había perdido más de $9.000 millones en valor de mercado. Una única carta impresa yacía sobre la mesa. El remitente, Eleanor Vance, sin amenazas, sin insultos, solo una breve línea: estaré en mi cabaña de Colorado la próxima semana. Si tiene algo real que decir, venga, pero sin cámaras. Selton sabía que esto no era una invitación, era la última oportunidad de recuperar su humanidad, si es que quedaba alguna. Un jueves por la mañana, en lo profundo de las montañas de Colorado, un coche negro se detuvo silenciosamente junto a mi vieja cabaña de madera rodeada de pinos. Yo ya lo esperaba en el porche, sosteniendo 2 tazas de té. Sin palabras, solo el sonido de los pájaros carpinteros en la distancia. Selton se acercó, camisa blanca, sin corbata, sin seguridad. Solo los ojos de un hombre que una vez había gobernado desde la cima, ahora caído al suelo. Señalé hacia la puerta. Dentro no había sillones de cuero ni pulida mesa de juntas, solo una mesa de madera, 2 sillas de mimbre y, en la pared, una foto en blanco y negro mía con ropa de trabajo, estrechando la mano de un niño discapacitado junto a una silla de ruedas hecha a mano.
Selton miró a su alrededor, luchando por encontrar las palabras. Yo quiero disculparme. No ordené personalmente que la bajaran del avión, pero soy responsable. Asentí levemente, dejando mi taza sobre la mesa. Entonces, ¿qué quiere de mí? Selton tragó saliva. Una segunda oportunidad. Para la empresa, para mí. Quiero arreglarlo. Lo estudié durante un largo momento. Luego me levanté y saqué un billete de avión de un cajón. Un papel grueso. Nombre, Brian Selton. Asiento, 36F. Turista, sin ventanilla. Selton entrecerró los ojos. ¿Por qué? Respondí con calma. Quiero que experimente lo que la gente corriente soporta. Largas colas, miradas críticas, asientos estrechos, sin sala VIP, sin embarque prioritario, nadie sabiendo quién es usted. Selton guardó silencio. Si quiere entender la lección que intenté enseñar, ninguna presentación lo hará nunca mejor que el asiento 36F. Le entregué el billete, y asegúrese de quedarse durante todo el vuelo, sin llamadas ejecutivas a mitad de camino. Al día siguiente, vuelo de Nueva York a Los Ángeles. Brian Selton esperó en la cola durante casi 30 minutos. Fue retenido por seguridad por una bolsa de cuero de gran tamaño y quedó encajado en el asiento 36F y caluroso, apretado, sin ventanilla, entre un hombre que roncaba y una anciana que no paraba de pedir ayuda con su bandeja de comida. No se quejó, no habló. Por primera vez en su vida, no era el señor consejero delegado, era solo el pasajero del 36F. Cuando el avión aterrizó en Los Ángeles, salió con una expresión diferente en el rostro, solemne, apagado. Un mensaje de texto mío lo esperaba en su teléfono: bienvenido a la mayor parte del mundo. ¿Qué vio? Un vuelo de 5 horas no convierte a nadie en héroe, pero es suficiente para entender que el orgullo no siempre vuela tan alto como creemos. Un mes después, recibí una carta manuscrita, trazos fuertes, redacción firme. Me quedé durante todo el vuelo, y lo entiendo. No pediré que se borren mis errores. Solo pido la oportunidad de convertir esas lecciones en acción. Transnacional contribuirá con $500 millones al fondo. Cada asiento cuenta. Lanzaremos públicamente un programa de formación obligatorio llamado Respeto ante todo para cada empleado. Y yo, Brian Selton, dimitiré después de completar la transición de liderazgo. Doblé la carta y la coloqué junto a otra de años atrás, una que había enviado y nunca había recibido respuesta. Finalmente, hubo una ceremonia discreta. Un aeropuerto regional de Colorado renombró su zona de facturación de primera clase, el ala Eleanor Vance, por la pasajera que nunca necesitó un jet privado, solo el asiento por el que pagó. La historia no terminó con aplausos, terminó con miradas diferentes, comportamientos sutiles, asientos que ya no se valoraban por la ropa, sino por el carácter. Yo, Eleanor Vance, regresé a mi vida tranquila, pero en todas partes la gente hablaba de aquella anciana que hizo cambiar a una industria entera, simplemente negándose a permanecer en silencio.